Esto, Xabi Alonso, sí es rock and roll. Esto es rock and roll. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin vemos un gran partido del Real Madrid. Para mí, yo creo que el mejor partido de la era Xabi Alonso. Un equipo compacto, un equipo presionando, un equipo que sabe pasar, un equipo que sabe meter goles. ¿Sabéis cuál es la pena? Que la verdad yo pensaba que Arda Güler era indiscutible en el Real Madrid a día de hoy, que Xabi Alonso le daba los minutos que él merecía, pero me he dado cuenta que sí, él es muy importante, por supuesto, pero me he dado cuenta que el Real Madrid sin Arda Güler, al menos de titular, juega mejor. Que eso no quiera decir, con eso no quiero decir que Arda Güler sea una mierda, que no sea un jugador que valga para el Real Madrid, sino que simplemente parece que el juego del Real Madrid parece más físico y por lo tanto se puede hacer una mejor presión. Porque a mí el juego de Arda Güler me encanta, tiene una visión extraordinaria. Esa zurdita la verdad es que me recuerda a Mesut Özil, por ejemplo. Y luego por fin la presión, llegamos bien a la presión. Es verdad que sufrimos las bajas de Arnold, que parece de cristal el pobre. Luego al final del partido también tuvimos esos calambres de Rüdiger. Y bueno, esa entrada a Camavinga que le ha torcido un poquito el tobillo, veremos a ver cuando le hagan las pruebas. Pero ayer Camavinga hizo un señor partido, qué partidazo se marcó el francés, espectacular. Luego para los que decían que Mbappé solamente mete de penalti, penalté, ¿no? Le llaman. Madre mía, vaya chirlos, de fuera del área. No os escucho, antimadridistas. Luego volvemos al tema Vinicius. ¿Qué pasa con Vinicius? ¿Por qué hace esas cosas? Bueno, es así. Es decir, ya llevamos muchas temporadas viendo las actuaciones de Vinicius Junior y es así. Es decir, nadie le va a cambiar, ni a Ancelotti, ni Xabi Alonso. Me tengo que cortar las uñas. Nadie le va a cambiar. Es decir, qué malo es, qué malo es que está provocando a la grada, sacando un 3 a la grada, como que le ha metido, bueno, el Real Madrid, no él, sino que le ha metido el Real Madrid al Athletic Club de Bilbao 3 goles. Tú imagínate estar provocando todo el partido y tú recibiendo esos insultos. Es decir, porque un jugador no es de piedra, no es un robot. Es un humano, como tú, como yo. Lo que pasa es que él gana millones, muchos millones, yo unos poquitos menos. Pero él también es humano. Que no provoque. Bueno, eso es lo que espera la gente, ¿no? Eso también es lo que esperan muchos madridistas, que no provoque y que no entre en provocaciones. Pero tienes que estar en su situación, Tienes que estar en su situación de recibir en cada estadio abucheos, insultos, que si balón de playa. Yo en ese sentido lo entiendo, pero no lo entiendo en el sentido de cuando contesta. Que si esto aquí, que si no sé qué allá, que si no sé qué allá también. Pero nos tenemos que acostumbrar porque Vinicius es así. Nadie le va a cambiar, no le ha cambiado a Ancelotti, que para él ha sido como un padre, no le va a cambiar a Xabi Alonso. Ojalá, pero yo creo que cuando Vinicius no provoca y no está metido en el partido, no hace un buen partido. Cuando está gatito, por así decir, no juega bien. Tiene que estar concentrado, metido en el partido, sentir esa provocación de la grada para poder meterse y concentrarse, motivarse. Así que nada, 3 puntos de oro. Estamos a un punto del FC Barcelona. El Real Madrid, por cierto, ahora lo hablaremos, está preparando un informe que va a presentar a la FIFA respecto a la época negrera. Así que la cosa está interesante, porque el otro día en el partido de Girona, menudo penalti nos quitaron, el penalti a Rodrigo. Es decir, van diciendo por ahí árbitros retirados que no fue suficiente. Es decir, pasa un fantasma por ahí y le da, ¿no? No fue suficiente que le tira. Otra cosa es que no sea suficiente y no se caiga. Vale, lo entiendo, pero se cayó. Es decir, lo tiraron. Pero bueno, el caso, ya hemos jugado los partidos fuera, todos estos consecutivos, imagino que por la NFL. Ahora ya el domingo volvemos a casa. Aquí estaremos en el Estadio Santiago Bernabéu para vivir el Real Madrid-Celta. Bueno, pues aquí estamos un día más en el Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos por la esquina de la Torre B. Vamos a dar la vueltecita por los exteriores. Vamos a dar una vueltecita y luego tendremos imágenes de las alturas. Vamos a ver cómo avanzan en el paseo perimetral. A lo que me refiero con la insonorización del estadio. Bueno, está el equipo en muy buena forma, la verdad. Al igual que el estadio, ha aprovechado. ¿Creéis que ha aprovechado este parón, por así decir, considerable en evolucionar en las obras del estadio? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Yo creo que ahora viendo la fachada
han avanzado bastante, porque ya dije el otro día que habían colocado todos los focos. Dentro de muy poquito harán las pruebas correspondientes, al igual que las que se hicieron en esta esquina de la Torre B, justamente en este sector de aquí. Y será muy interesante porque veremos toda la fachada iluminada. Esa fachada que a día de hoy, si vienes por la noche, pues la vas a ver un poquito pobre, ¿no? Un poquito fea, por así decir. Pero claro, al final, pues todos los antimadridistas siempre están diciendo y hablando del Real Madrid y de su estadio sin saber lo que va a suceder, ¿verdad? Pero cuando hagan las pruebas van a callar muchas bocas. Me estoy fijando aquí que es una de las zonas que podemos ver desde el exterior, y esas cuerdas que vemos cómo caen en la parte interior de la fachada, en la falda de la fachada, pues aquí como tenemos la apertura entre lama y lama más abierta, más espaciada, pues podemos ver lo que ocurre. Por el momento parece que están manipulando las cuerdas y estaría muy bien el poder ver focos en este lugar. Vamos a avanzar un poquito, a lo mejor justo enfrente se ve mejor. Ahora que me fijo, vuelven a sacar los grafismos, en las pantallas de las puertas de acceso, informando de la Navidad Bernabéu a partir del 24 de diciembre. 3 días antes tenemos partidos aquí, tenemos partido más bien, en singular, así que se tienen que dar muchísima prisa. Es verdad que la información que tengo es que está todo entre comillas montado, por así decir, todo preparado. Lo único que hay que hacer es meter las piezas en el interior y ya simplemente montar, así que en ese sentido pues está todo prácticamente preparado para simplemente llegar aquí y montar. Tienen 3 días, por lo tanto, así que no tienen mucho tiempo. Bueno, pues justamente estoy en la fachada y me ha llegado información precisamente de los focos que tenemos en Castellana. Tenemos noticia fresquita, muy rica, y es que precisamente hablando de los focos, ayer día 3, ayer por la noche, hicieron pruebas en la fachada. Básicamente tenemos todo el conjunto de focos colocados en la fachada, en la parte interna, como ya bien sabéis. Y si es por eso que vemos ahora mismo a los ingenieros, trabajadores en esta parte superior de la fachada, es que básicamente desde la parte central hacia arriba necesitan ajustar los focos. Parece ser que no les ha gustado desde la parte desde la parte central hasta la superior, no les ha gustado pues el conjunto, el posicionamiento de los focos en la fachada. Así que es por eso que vemos grandes tenemos muchísimos trabajadores en la zona. Como digo, la verdad que estaría muy bien ver desde aquí los focos, pero yo creo que están pues justamente en zonas que desde el exterior apenas se ve. Es verdad que lo que decía antes, la parte superior de la fachada aquí en Castellana tenemos la facilidad de poder ver mucho mejor el interior, porque tenemos esa gran apertura entre las lamas, y eso facilita a la hora de grabar. Facilita entre comillas, porque como decía, pues sí, se puede ver movimiento, pero apenas se ve lo que están haciendo, porque si es una zona que está escondida desde el exterior, pues por mucho que grabemos ahí, no lo vamos a ver. Pero bueno, esa es la información que tengo. Ayer 3 de diciembre por la noche hicieron pruebas en la fachada, y lo que digo, desde la parte intermedia hasta la parte superior, fijaos cómo avanzan por la pasarela de mantenimiento, no les ha gustado, y por lo tanto tienen que modificar el posicionamiento de los focos. Obviamente ahora es de día, no lo vamos a ver encendido. Así que en cuanto tenga más información os la brindo aquí en el canal. De momento pues vemos movimiento en la fachada, en el interior de la fachada. Como digo, pues no se ve muy bien, pero eso es lo que están haciendo en el día de hoy. Nada, seguimos avanzando, seguimos viendo aquí en la esquina de la Torre C una grúa, inmensa grúa. Parece que sigue aportando material a esta zona de aquí, al Skywalk.
y exactamente el material que están subiendo es este de aquí. O bueno, puede que estén subiendo o bajando, porque ya llevamos bastante tiempo viendo andamios en el paseo perimetral, todos esos andamios que ayudan a los trabajos de insonorización del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí sobre todo es lo que vemos. Ahí tenemos las eslingas, ¿no? El gancho de la grúa, que es la parte que se encarga en llevar y en transportar el material. Así que así tenemos Castellana, pues básicamente lo de siempre, una zona cerrada donde seguimos viendo actuaciones, trabajos y demás. Ahí al fondo, justo en la puerta acero, es el lugar donde hemos visto también actuaciones en estos días, y es que básicamente han estado cambiando la huella de tribuna del lateral oeste. Así que nada, venga, vamos a pasar al fondo norte y lateral este. Hora de que muchos trabajadores se vayan a comer o a almorzar, es por eso que vemos salir a trabajadores del estadio. Ellos también tienen que alimentarse, que ese cuerpito no se alimenta solo. Tampoco me voy a parar mucho en esta zona, estoy andando rápido, bueno, medio rápido, porque aquí no hay grandes cosas, la verdad. Lo único que decir, pues que esta semana hemos visto, es que ya estamos a jueves, estamos muy cerquita del fin de semana, y esta semana lo que hemos visto básicamente en estos últimos vídeos es que una gran plataforma que ahora está posicionada allí ha estado limpiando, bueno, ella no, los trabajadores, ha estado posicionada en este lugar, en el fondo norte, desde la torre C hasta la torre D, limpiando la fachada o ayudando a limpiar la fachada, tanto en la cara externa como en la cara interna. Vuelve con más fuerza la información de Navidad Bernabéu y seguimos hacia el lateral este. Tenemos la plataforma colocada en este lugar, justo enfrente de la torre D, y es que parece que ya estos días lo que van a hacer es, o al menos hasta el sábado, que empiecen ya a despejar la zona por el partido del domingo, es limpiar pues parte de la fachada este. Bueno, pues como esa parte de acera está totalmente cortada por los trabajos de mantenimiento que están haciendo, pues hemos tenido que cruzar, y ahora lo que decía es que van a realizar esos trabajos, esas tareas en estos sectores de la fachada este. Me imagino que lo que dé tiempo en hoy jueves, viernes, y no sé si el sábado por la mañana trabajarán, así que yo imagino que jueves y viernes trabajarán en la limpieza de la fachada, porque ya el domingo hay partido. Hoy la 48 luce esto: visita Real Madrid Experience, bienvenidos. Van a cambiar la puerta de acceso, no sé por dónde era antes, pero creo que era por la torre C, ¿puede ser? O no puede ser, pero bueno, madre mía, qué chulo, cómo han dejado la tienda con la colección, la colaboración con Marvel. Madre mía, qué pasada, tío, qué auténtica pasada. Han dejado ahí en el medio a Thor, y en los laterales han dejado esta colección del Real Madrid, que es una auténtica pasada. Fijaos qué brutalidad de equipación, de vestimenta que acaban de sacar los del Real Madrid. Ya vamos llegando casi a la parte final del recorrido en los exteriores. No te vayas muy lejos, porque ahora subiremos a las alturas para ver qué es lo que va sucediendo con los trabajos de insonorización en la parte más alta del estadio. Ahora a la izquierda aquí tenemos una nueva grúa, vamos a ver el material que hay ahí. Y nada, aquí en esta zona pues no hay grandes avances, no hay grandes novedades. Lo único, lo que vimos ya el otro día, es la colocación de las pantallas en el Bernabéu Market, y ya las vimos el último día, creo que fue, las vimos encendidas, así que poco más que ver en este lugar. Ahí está cerrado, así que vamos a dar un rodeo para ver el material que hay justamente al otro lado. Pues como en la torre C que hemos visto, aquí también hay colocada y posicionada una gran grúa, en este caso es grúa, no plataforma, para subir material a lo más alto. De momento aquí, fijaos, norte, esto puede ser que sea cristales, mamparas, todo ese material que van subiendo para insonorizar el estadio. A la derecha, que es bastante alto, la verdad, Aquí tenemos más espacio norte, y todo esto será para la esquina de la torre A.
trabajos adicionales. Y Nasus. Todo esto para la parte norte, para la parte de la torre A, como decía, que esto es lo que ayudará a cerrar esa parte entre la visera y el paseo perimetral, para que no se escape el ruido cuando tengamos de nuevo conciertos. Bueno, pues no han tardado mucho los vecinos en colocar otra pancarta de publicidad justo enfrente de aquí, del Starbucks que tenemos en el fondo sur. Luego dicen de los ruidos, y de las denuncias de los ruidos, pero ellos aprovechan y se lucran del Bernabéu, porque esto, si no estuviese el Bernabéu, no lo colocaban. ¿Es así o no? Así que, madre mía, qué velocidades. Este siempre está corriendo por aquí, haciendo deporte. Así que nada, bueno, pues estamos viendo hoy con mucha fuerza esas pruebas de grafismo de este evento de Navidad Bernabéu, las puertas de acceso. No lo voy a sacar más, tampoco voy a nombrarlo más porque tampoco es ya muy relevante. Y tampoco tenemos muchos avances aquí en el fondo sur, así que nada, vuelta al exterior hecha, realizada. Nos vamos directamente a las alturas. Vente conmigo, ponte alas. Y si quieres vivir esa experiencia, te dejo en la descripción, te dejo en el comentario fijado un link donde puedas comprar tu entrada para vivir ese gran partidazo, Así que nada, ahí tenemos el estadio. Vamos a empezar la vuelta. Hoy tenemos el día un poquito revuelto, un poquito de aire, tenemos el cielo encapotado. Y igualmente nadie nos va a parar, nadie nos va a frenar, como a Kylian Mbappé. Venga, empezamos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más a las alturas del Estadio Santiago Bernabéu. Gracias, como siempre digo, gracias por seguir todos mis pasos, gracias por ser fiel al canal de una manera u otra. Hemos dado la vuelta y ahora estamos en lo más alto para ver desde esta perspectiva, a ver si tenemos alguna novedad inquietante, perturbante, como la que estamos viendo en estos precisos instantes. Así que nada, siéntate, ponte cómodo o cómoda si eres chica, deja tu like, suscríbete y si quieres asistir a este fin de semana al partido de Liga contra el Celta de Vigo, pues te dejo en la descripción y en el comentario fijado ese enlace donde podrás comprar, adquirir, como quieras llamarlo, tu entrada, tu ticket. Así que nada, bueno, ya hemos hablado un poquito del Real Madrid. Ahora ya básicamente pues vamos a hablar un poquito de las obras, que es lo que básicamente pues hacemos con este tipo de contenido casi diario. Ahí podéis ver, tenemos a un grupo de ingenieros, tenemos a una cuadrilla de ingenieros. Esas personas hasta hace unos momentos, hasta hace unos segundos, estaban en la parte izquierda, en la parte donde están colocando todo ese sistema de cortina, que ya dijimos que ya lo hemos visto en más estadios y hace más de 10 años. Parece que, pues bueno, se han inspirado en otros estadios, en otros sistemas para poder avanzar en la insonorización del estadio. Ahora hablaremos bien de lo que va ocurriendo, pero fijaos cómo se van fijando también en la parte alta de este skywalk, de este paseo perimetral, porque siguen colocando más material en toda esa zona. Lo dijimos el otro día, en la parte interna de las viseras también están trabajando, que es por eso que vemos esos andamios. Ahí los veis, esos andamios, que nos indica que al final también hay trabajadores en esa zona y que por lo tanto están insonorizando ese lugar, todos esos lugares donde vemos andamios en la parte interna, porque me imagino que por ahí también saldrá el sonido, el ruido de esos conciertos que se quieren celebrar y que ya se han celebrado, hasta que los vecinos denunciaron esta situación. Y en los últimos meses, las últimas semanas sobre todo, hemos visto grandes, pero que grandes avances en lo que se refiere de la insonorización del estadio. Unos andamios que predominan aquí en el fondo sur, en otras zonas no lo sé la verdad, pero sobre todo nos fijamos en las zonas que vemos, porque aquí en el fondo sur, en la avenida de Concha Espina, pues sí es verdad que en las últimas semanas hemos visto pues grandes avances, mucho material, mucho andamio, mucho trabajador, y en consecuencia pues todos estos avances que vamos visualizando cada vez que subimos vídeo al canal. Ahí podéis ver también cómo hay movimiento exactamente donde la torre A han posicionado una grúa para dejar material, para copiar material en esa parte y a su vez pues ya colocarlo en su respectivo lugar, insonorizando así el estadio. Qué pena que no se vea bien,
pero bueno, ahí podéis ver movimiento en la zona. Imagino que serán réplicas de esas actuaciones que también están haciendo aquí en la esquina de la Torre B, en el lateral oeste, simplemente pues cerrando todos los recovecos, cerrando todos los espacios, todos los huecos, para minimizar, para que a medida de lo posible no salga tanto el ruido como antaño, ¿no? Lo dicho, es una pena que no veamos tan bien esa zona, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Yo querría ser millonario, pero con teneros a vosotros me vale, la verdad. Y nada, aquí también intentamos ampliar todo lo que podamos, pero esta es una de las zonas donde no se ve muy bien. Nos podemos hacer una idea de cómo puede ser, porque ya lo hemos visto en otras partes, pero sobre todo han ido colocando todo ese material blanco, que sí es verdad que predomina sobre todo en este lugar, tapando o hasta incluso supliendo esos ventanales que había ahí entre la grada y la visera, y también los trabajos, como decía antes, en la parte de la visera. Y aquí parece que están desarmando ya los andamios, desarmando o desmontando, perdón. Bueno, ya me entendéis. Pero aquí ya parece que están desmontando. Bueno, parece no, lo están desmontando. Así que posiblemente en este lugar ya hayan acabado todas las actuaciones, todos los trabajos que antes veíamos. Bueno, no lo vemos como tal, pero nos podemos hacer una idea. Y a partir de aquí, sí, es que están desmontando los andamios. Están desmontando los andamios. Bueno, pues eso es muy buena señal, es muy buena señal, porque eso quiere decir que o ya han acabado o están a punto de acabar los trabajos en esa zona. Ay, madre mía, la cubierta, cada vez que vemos la cubierta me dan unas ganas de subirme ahí y colocar los rótulos de Real Madrid. Ay, Dios mío, yo no sé la verdad si el Real Madrid al final va a colocar las letras que vimos en los renders, en la cubierta fija norte y en la cubierta fija sur, pero en teoría en el nuevo Bernabéu íbamos a tener, tanto en esta cubierta que vemos aquí en pantalla como la otra que está al lado contrario, pues la letra de Real Madrid en rótulos, en plástico, en metal, no sé qué tipo de material, pero iba a estar. De momento pues seguimos esperando porque no tenemos ninguna noticia. Bueno, día encapotado, como hemos dicho antes. Ahí lo podéis ver. El Bernabéu se camufla con el color del cielo. Seguimos avanzando. Ahí tenemos otra de las grúas con esa gran pluma en la parte superior. Fijaos la altura que tiene. Todo para dejar material en esa esquina de la Torre C. Torre C del Santiago Bernabéu. Una zona que no se ve muy bien porque tenemos esta visera que imposibilita nuestra visión en esta zona, pero no os preocupéis porque luego tendremos imágenes de unos niveles más abajo para ver qué va sucediendo en esta zona, aunque bueno, lo hemos visto en estos últimos días, nunca está de más, siempre para ver si tenemos alguna actualización inquietante, perturbante, como por ejemplo la que tenemos hoy y que enseñaremos ahora al final del vídeo. Sobre todo esta zona de Castellana hemos visto en estos días, en estas semanas, en estos meses, cómo avanzan en la colocación de material para cerrar todos esos huecos. No sabemos qué repercusión tendrá con esa concesión que tenemos en la parte central, con el Skybar. Imagino que estará todo pensado, al final los ingenieros, los arquitectos y las personas pensantes, ¿no?, con esas cabecitas muy listas, muy inteligentes, sabrán lo que hacen, pero la verdad es que tengo esa duda de cómo cerrarán toda esa zona, que bueno, será fácil porque al final eso es medir y ya está, pero bueno, estaría muy bien poder visitar esas zonas para ver cómo van cerrando la parte del Skybar. Como digo, luego más tarde tendremos imágenes desde unos niveles más abajo para ver toda esta zona mucho mejor, pero bueno, aquí lo tenéis, todo lo que se puede ver desde este lugar, y fijaos todo el material que hay, es una auténtica barbaridad. Todo el material que hay no interfiere en nada en el partido de este fin de semana, por lo tanto pues no os asustéis si es que no recogen todo este material, porque por aquí no pasan aficionados, por aquí no pasan personas para entrar al estadio,
ni para salir de él, así que no os asustéis, como digo, si no recogen todo este material. Esto es lo que van a utilizar para insonorizar el estadio. Y bueno, vamos realmente a lo que importa, porque estos días hemos visto cómo iban colocando todo este material, todas estas pantallas acústicas a modo de cortina, por así decir, un sistema que ya hemos visto en otro estadio y que lo vimos el otro día en el vídeo. Un sistema de cortina que va a ayudar a que cuando haya concierto, haya algún evento que requiera mucho ruido, pues puedan básicamente abrir o expandir esas cortinas me refiero a esas pantallas acústicas, puedan cerrar todo este lugar para poder minimizar o al menos aislar el Estadio Santiago Bernabéu, que no salga el ruido, y a medida que acabe el concierto pues se abrirá como tenemos en este lugar, pero en modo concierto va a ser así, amigos, cuchufletos míos. En modo concierto va a ser así. Ahí tenemos esa pared de pladur a modo de fin de carrera. Y ya por fin hoy, 4 de diciembre creo que es, vemos grandes avances. Hemos visto la colocación de estos materiales y hoy ya vemos el cerramiento total de este sector de la Torre B. Así, en teoría, quedaría una vez que el concierto se está celebrando, para que no salga el ruido. Pantallas acústicas, amigos, cuchufletos míos. Pantallas acústicas que ya están totalmente cerradas a modo de cortina en esta esquina, en este sector de la Torre B. Así que muy buena noticia, un gran paso para la humanidad y para el madridismo y para Florentino Pérez y para todo el mundo. Bueno, menos para los antimadridistas, porque vemos grandes avances en esta esquina de la Torre B, ya viendo totalmente cerrada toda esta zona de las pantallas acústicas a modo de cortina, que ya vimos cómo colocaban en este sector. La verdad que yo cuando lo he visto pues me he alegrado un montón. Como ya dije el otro día, la noticia es que en este mes de diciembre y enero lo que van a hacer es insonorizar el estadio al completo. Les va a dar tiempo, lo que no les va a dar tiempo es a celebrar conciertos, obviamente. Tenemos el evento de Navidad Bernabéu, que si queréis también entradas, pues poneos en contacto conmigo. Tenemos el correo electrónico ahí abajo por si queréis escribirme. Así que por lo tanto este año no se van a poder celebrar conciertos, no llegan porque básicamente ya estamos a 4 de diciembre y no da tiempo. Pero para el año que viene, aparte de la NFL, como ya dije, que querían ampliar los partidos al año porque les ha gustado mucho a la NFL y al Real Madrid ese evento que se hizo ya aquí, y también por supuesto los conciertos a final de temporada. Obviamente en mitad de temporada tenemos partidos de Copa del Rey, Champions y Liga. De momento pues obviamente estamos jugando los primeros partidos, de momento no tenemos cuadros eliminatorios, por lo tanto de momento pues no sabemos cuándo caemos eliminados, si es que caemos eliminados. De momento nos estamos jugando todo, así que no podemos planificar los conciertos. Así que de momento pues la idea es a final de temporada, cuando ya esté todo insonorizado, pues volver a celebrar los conciertos. La verdad es que es increíble en el día de hoy porque vemos como aquí ya parece que han terminado los trabajos, porque están recogiendo los andamios. Los próximos días veremos a ver cómo va quedando toda esa zona sin andamios. Y en esta parte de aquí, porque fijaos que vemos un gran avance, no sabemos si es una prueba para ver cómo queda. Antes, al principio del vídeo, nuestra andadura, aquí en las alturas hemos visto a una cuadrilla de ingenieros que posiblemente pues, lo hayan cerrado esto, lo hayan dejado en esta posición para que lo vean y que vean a ver cómo queda, y así puedan deliberar si les gusta o no les gusta. Así que muy buena noticia, muy buena noticia. Ahí tenemos la esquina de la Torre C, fijaos, como siempre digo, todo el material que hay. Sé que suena tedioso, pero es que es así. Imagino que toda esta parte de aquí la irán cerrando también. No lo vemos ni apreciamos muy bien, pero imagino que
todo esto también lo cerrarán porque había recovecos, hay huecos y por lo tanto pues por ahí se puede escapar el ruido. Ahí tenéis al fondo todo el material que van subiendo, que hemos visto dando la vuelta, que suben con esa grúa que está colocada enfrente de la torre C. Y bueno, bastante que tenemos estas imágenes como para encima también pedir que estemos en ese lugar y podamos grabar in situ todo lo que va ocurriendo, ¿no? Pero obviamente, como decía antes, no se puede tener todo en esta vida. Como decía antes, bajamos unos niveles para ver mucho mejor lo que ocurre en este lugar. Ahí podéis ver, esa será otra zona donde vemos también ese sistema de cortinas pues totalmente aplicado, por así decir. Todo ese sistema de cortinas completamente cerrado y que bueno, en el día de hoy vemos solamente ese sector, imagino que es con el que antes han terminado. Imagino que también a su vez pues es por eso que habrán pasado esa cuadrilla de ingenieros o de jefes que han pasado al principio del vídeo. Así que es posible que en los próximos días, cuando termine ese otro sector, veamos también toda esa zona cerrada con ese sistema de insonorización de esas pantallas acústicas que también vemos agrupadas exactamente ahí al fondo, un poquito escondidas. Ahí están, detrás de ese andamio, y cerrará toda esta parte. Imagino que hasta aquí. Así que nada, estas son las novedades de los exteriores, de las alturas del Estadio Santiago Bernabéu. Apúntate a mi canal, dale al like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que vamos subiendo. Y nada, si quieres asistir al partido de este fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu, te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Chao, chao. A la Madrid.